Manon Funes, un aplauso para ella. Hola, buenas tardes. Me toca a mí abrir este acto tan especial para vosotros y tan entrañable para todos. Pido disculpas porque voy a utilizar el castellano, que es la lengua con la que me encuentro más segura, y en un momento como este pues es importante. Pensaba estos días que qué os podría regalar, ya que es propio de las madrinas ofrecer algo a sus ahijados. Y he llegado a la conclusión de que el mejor regalo que os puedo hacer es una recomendación para esta nueva etapa de vuestra vida que comenzáis, dado el elevado número de ahijados que me ha salido. Quiero recomendaros que tengáis siempre presente la regla de las 3 R's. ¿Os acordáis esa la de reducir, reutilizar y reciclar? Pues esa no, otra. Mi regla de las 3 R's. La primera R es la R del respeto. Respeto por vuestras familias, que se da por supuesto. Respeto por las normas que nos permiten vivir en sociedad. Respeto por el diferente, el pobre, el inmigrante, la rarita, los mayores, los feos, por las opiniones que no nos gustan. Y el más importante, respeto por uno mismo, que nos coloca delante de los demás como personas decentes. El respeto nos lleva a la empatía, y así sentiremos la tristeza y el dolor ajeno, las alegrías que no son las nuestras. Esta capacidad de ponernos en el lugar del otro conlleva la comprensión, la solidaridad y, de paso, la generosidad. La segunda R es la de responsabilidad. De responsabilidad en vuestros estudios, en vuestros trabajos futuros, en vuestras relaciones personales, familiares, sociales. Debéis ser responsables de vuestras actitudes, de vuestras opiniones, que deben ser propias, elaboradas por vosotros mismos y no copiadas o imitadas. Las personas responsables siempre salen adelante, están bien consideradas y además son respetadas. Con respeto y responsabilidad se consigue la cooperación, que es la base fundamental de la convivencia. Ambas, junto a la solidaridad, nos permiten alcanzar las cotas más altas de humanidad, de la que el mundo está tan necesitado en tiempos difíciles y que no siempre es inherente a las personas. Y por último, la tercera R. ¿Cuál será? La R de rebeldía. Sí, rebeldía. Porque no debemos acatar las normas sin más, ni debemos aceptar las tradiciones porque lo sean. No, todo debe ser revisado y, de ser necesario, renovado. Si no estamos de acuerdo con una norma, no nos gusta una institución, una ley, debemos luchar por modificarla. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad proponer los cambios. Eso sí, con respeto. ¿Qué sería de nosotros sin aquellos rebeldes de mayo del 68? Fecha que a lo mejor os suena chino, pero que sepáis que somos herederos de esos rebeldes. En mi opinión, si respetáis esas 3 R's, la vida no será más fácil, que nunca lo ha sido ni lo será, es verdad. Pero afrontaréis los retos, los obstáculos, las dificultades con coherencia, dignidad, tesón y fuerza. Seréis unas personas comprensivas, competentes, enérgicas, vamos, estupendas. Yo os contrato a todos ya. Y sobre todo, estaréis satisfechos con vosotros mismos, que es esencial en esta vida. Y hablando de rebeldía, sabéis que este lugar es el templo sagrado de uno de los grupos musicales más rebelde y transgresor de esta ciudad, y yo diría que incluso de España en una época. El 27 de diciembre de 1981, Siniestro Total daba aquí su primer concierto. Rompieron esquemas, normas y algún oído. Lo repetiría 25 años más tarde con un poco más de calidad. Incluso hoy algunas de sus canciones figuran en algún texto de religión. Y por cierto, Julián Hernández, el vocalista, fue alumno de Díez Castelao. Y ahora os pongo un trocito de una de sus canciones, por favor, escuchad. España, el universo es con cabo con peso. ¿Quiénes somos?
A lo mejor algunos de la sala recuerdan el concierto. Pues respondiendo a algunas preguntas, ¿que quiénes somos? La 48ª promoción de segundo de bachillerato del IES Castelao. ¿Que de dónde venimos? Del Calvario, uno de los barrios más populares y de mayor solera de la ciudad. ¿Y que a dónde vamos? Pues por lo pronto a comenzar una nueva etapa de nuestras vidas. El resto de las preguntas debéis contestarlas vosotros y cuando sepáis la respuesta, por favor, comunicádnoslas. Muchas felicidades y mucha suerte.